Buenos días. La Universidad Pedagógica Nacional Unidad 071 en esta ocasión participará en la tercera Feria Internacional del Libro 2020 por la UNICACH. Se presentarán dos obras que son el libro Lequilcus Lejal y la revista Diversa Escritos Pedagógicos. Nuestro director, el doctor Segundo Jordán Orantes Albores, hará la presentación. Muy buenos días, compañeros académicos y académicas de esta Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 071. El día de hoy haremos la presentación oficial ante la comunidad universitaria de nuestra participación en la tercera Feria Internacional del Libro UNICACH 2020. Presentaremos la revista Lequilcus Lejal. Es un libro seriado, este es el Lequilcus Lejal 2, que también estará a cargo del maestro Cristian Camacho Méndez, del maestro Manuel Arnulfo Cañas Muñoz y la doctora María Lucina Trejo Velázquez. Enhorabuena por la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 071 y mi reconocimiento y mi agradecimiento a la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, como siempre nos ha invitado a la Feria Internacional, en esta tercera Feria Internacional Virtual del Libro UNICACH 2020. Muchas gracias. La doctora María Lucina Trejo Velázquez es profesora de educación preescolar, licenciada en educación, maestra en ciencias de la educación y maestra en pedagogía crítica, doctora en educación básica con enfoque en estrategias didácticas y doctorante del programa de maestría y doctorado en pedagogía crítica del Instituto McLaren de la Ensenada, Baja California, así como otros estudios, diplomado formador de formadores, competencias profesionales en el Tecnológico de Monterrey y diplomado formación de docentes en Flaxo, México. Tiene certificación como evaluadora por el INEE. Su experiencia laboral ha sido como docente, directora técnica, asesora técnica pedagógica en educación preescolar del Departamento de Educación Inicial. La Universidad Pedagógica Nacional, preocupada y ocupada de construir y brindarle a los estudiantes y a los asesores un espacio para compartir y externar sus ideas, se da la tarea de publicar diversos textos donde participan estudiantes de maestría, desde su práctica, desde la experiencia que tienen con la práctica docente. En este momento estaríamos conversando sobre el texto Lequilcus Lejal, que es un texto publicado por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 071, donde tenemos nosotros la fortuna y el reconocimiento de que los coordinadores es el doctor Jordán Orantes Albores y el compañero doctor Cristian Camacho Méndez. Los compañeros se dan a la tarea de compilar diversas experiencias de estudiantes de maestría y posgrado y también de recuperar escritos de compañeros asesores académicos de esta universidad y de otras universidades. En este planteamiento, Lequilcus Lejal nos da ese espacio donde se encuentran diversas realidades. Desde una postura crítica, desde una postura reflexiva, se van dando esas pautas de interpretación, esas pautas de análisis
que nos llevan a encontrarnos con horizontes y con interpretaciones diversas sobre las relaciones sociales y también de cómo se van encontrando en el escenario del ámbito educativo. Por ahí vamos a reconocer que en esta edición se encuentra una publicación de una alumna de la maestría en educación básica, Sol Yanitze Díaz Salinas. Ella hace un abordaje prácticamente desde el análisis reflexivo como profesional y dirigida hacia la sabiduría de la práctica. Sol fue una estudiante de la maestría de educación básica aquí en la unidad 071 de Tuxtla Gutiérrez. Ella cuando ingresa tiene esa inquietud de pensar y de repensar su hacer cotidiano. Ante ello se sumerge en el análisis de su práctica docente y se va encontrando y reencontrando con prácticas que le llevan a reflexionar y a tener una mirada distinta sobre lo que significa ser docente. Desde ahí la maestría le va como programa que está centrado en la docencia reflexiva, le va dando elementos teóricos, metodológicos, que le permiten a ella el hacer este reencuentro. Sol en este documento recupera de manera muy interesante, muy puntual, toda esta experiencia de lo que significa ser un docente reflexivo. Es ahí que el programa de maestría en educación básica es una posibilidad para que maestros y maestras en servicio, que son investigadores de su hacer cotidiano, puedan escribir y dejar huella de estas experiencias. Entonces, la Universidad Pedagógica, a través de estas ediciones, nos da esa posibilidad. Entonces, es ahí donde podemos encontrarnos y reencontrarnos a darle sentido y significado a la palabra escrita, desde una postura que nos lleve a tener miradas de encuentro diferentes, diferenciadas, y en esta riqueza de lo diverso poder reconocer que existen diversas realidades donde el encuentro de la persona nos va a permitir el relacionarnos con los otros y desde los otros. Entonces, pensarnos desde una postura reflexiva, desde una postura crítica, nos permite el caminar hacia transformaciones, que es lo que recupera Sol en su escrito y que lo vamos a encontrar en Nequilpun Lejal, texto editado por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 071. Manuel Cañas Muñoz obtuvo el título de licenciado en Filosofía por la Universidad Autónoma Metropolitana en 2011 y el grado de maestro en Filosofía con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México en 2003. Ganó el segundo lugar en la fase final de la 7ª Olimpiada Internacional de Lógica en la Universidad de Guadalajara en 2010. Ha impartido clases desde 2013 hasta la actualidad en la Universidad Pedagógica Nacional 071, en la modalidad escolarizada y semiescolarizada de la licenciatura en Intervención Educativa, de Educación y Maestría en Educación Básica. Es coautor de Breve Manual de Lógica Matemática UNACH 2017 y ha publicado algunos artículos sobre enseñanza de la lógica y epistemología. Actualmente se encuentra
matriculado en el doctorado en Filosofía de la Universidad de Salamanca, España. Es autor de este libro que se llama Epistemología, Problemas Clásicos y Respuestas Contemporáneas, traductor de la obra de Laurenci Bonjour. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Cañas, soy profesor de asignatura de la licenciatura en Intervención Educativa de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 071, en Chiapas. Es para mí un placer poder hacer este pequeño videoclip sobre una de las publicaciones de nuestra casa de estudios, que se titula Lequilcush Lejal 2. Es un compendio de artículos y de ensayos que tocan y abordan temas relacionados a la investigación educativa, a la pedagogía y a la filosofía de la educación. En mi caso en particular es justamente este último el tópico en el que se encuentra un ensayo que yo redacté y que la universidad me ha publicado en este compendio. Se titula Falacias sobre el positivismo y la educación en México. A grosso modo, lo que hago de manera muy somera en ese ensayo es justamente cuestionar una lectura sobre el positivismo en México que hace equivalente a esta corriente intelectual con una clase social burguesa o la defensa de una especie de interés económico. La lectura a la que me refiero es de Leopoldo Sea, su famoso texto El positivismo en México, Ascenso, Maduración y Caída, es justamente el pretexto para este documento, porque creo que a la luz del positivismo del siglo XIX, ese que justamente tenían de fondo y que fue el instrumento del proyecto liberal a partir de Gabino Barreda, en el caso del proyecto de Benito Juárez, y ese positivismo me parece que se distancia mucho de la lectura de Leopoldo Sea. Me estoy refiriendo a Augusto Comte, por supuesto, a Spencer, a Durkheim. En cambio, en lugar de encontrar en el pensamiento de Comte la idea de que el conocimiento tiene que ser algo limitado por intereses económicos o circunscrito a ciertas clases sociales privilegiadas, todo lo contrario encontramos, por ejemplo, en el discurso sobre el espíritu positivo, una de las primeras propuestas que aboga por una noción de educación gratuita y universal para todas las clases sociales. La idea de Comte en ese documento es que si el espíritu positivo se mantiene solo en una clase social o solo en un grupo de personas, entonces todavía tenemos riesgo de que el resto de la humanidad, al cambio de unas cuantas generaciones, siga estancada en un estadio inferior y haya un tipo de retroceso. Por eso para Comte y para este proyecto positivista era muy importante que la educación fuera algo accesible para el hijo del obrero y para todos, porque de lo contrario, si solo alguna clase intelectual llegaba al espíritu positivo, ese se iba a perder. Como se dan cuenta con esta simple idea, que por supuesto yo intento desarrollar otros puntos a partir del positivismo de Comte, de Spencer y de Durkheim, pero a partir de esta última idea de la educación universal como parte del proyecto positivista, creo que por lo menos resulta problemática la lectura de Leopoldo Sea, que interpreta a los positivistas mexicanos, a Gabino Barreda, por supuesto, fundador de la Escuela Nacional Preparatoria, y otros más, como defensores del porfirismo o de la burguesía y de los capitalistas que habían ascendido en esa primera parte del siglo XX y finales del siglo XIX aquí en México. Creo que al menos desde esta perspectiva sí que resulta contradictorio la noción de una educación universal y a su vez la perspectiva del positivista como un defensor o un intelectual orgánico que aboga por los intereses de la clase social burguesa. Sin más, espero que puedan leer el documento y por supuesto la invitación a que revisen otras de nuestras publicaciones. Es para mí un placer poder discutir siempre sobre tópicos filosóficos y más aún desde nuestra casa de estudios. Les agradezco su atención y estamos a su disposición. Patricia Mota Bravo. Gracias. Es pintora y muralista chiapaneca, egresada de Artes y Diseño de la Universidad de las Américas en Puebla. Ha expuesto en México y en el extranjero. Tiene murales en Puebla, Austria, Viena y Tapachula. Ganó el premio Orlando Orfila Reynal a nivel nacional por su trabajo de diseño en la revista Boca de Polen de la UNACH. Es catedrática en las materias de Historia del Arte y Pintura en la UNACH. Hola, buen día. Soy Patricia Mota, pintora y muralista chiapaneca. Vengo a platicar sobre este hermoso trabajo de cultura, educación y sustentabilidad. Es un libro editado
por la Universidad Pedagógica Nacional. Y dentro de varios ensayos muy interesantes encontramos uno que nos habla sobre el neomuralismo zapatista, que se desarrolla principalmente en Los Caracoles, y es importante el acercamiento a este trabajo que nos hace Cristian, porque vemos cómo dentro del área educativa existe una materia de plástica donde los alumnos y los integrantes de la comunidad tienen esta cercanía con decir lo que ellos piensan sobre la historia, su posición política, social, educativa y la visión global que tienen sobre estos aspectos. De ahí la importancia de este trabajo, que algunas ocasiones lo desarrollan sobre la pared, sobre lonas, y que nosotros sabemos que México es de los países importantes que cuando se da toda esta área educativa con Vasconcelos, pues tenemos este gran movimiento social, político y cultural que se da principalmente con Rivera, Orozco, Siqueiros, Tamayo, Fernando Leal, Jean Charlot, y una serie de muralistas que toman las calles y las paredes y los muros, y se dice todo este pensamiento social, político, este rescate de nuestra cultura se da ahí, precisamente en este muralismo. El maestro Cristian Camacho Méndez es licenciado en Historia por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, maestro en Educación por el Instituto de Estudios Universitarios de Puebla, maestro en Ciencias en Desarrollo Sustentable y Gestión de Riesgos. Cursó la maestría por el PNPC CONACYT en la UNICACH. Autor de diversos artículos académicos, libros y capítulos de libros en materia de historia, educación, sustentabilidad y arte. Es colaborador de la Universidad Pedagógica Nacional y profesor activo en diferentes niveles de primaria a maestría. Un saludo a todo el auditorio de esta magna feria, este magno evento de la Feria del Libro del UNICACH. Estoy muy contento que me invitaran a presentar este libro, Lequilcuxlejal II. Es un libro editado por la Universidad Pedagógica Nacional Unidad 071, y es un libro que pude coordinar con el investigador, el doctor Jordán Orantes Albores, actual director también de la Universidad Pedagógica Nacional. Este libro es en su segunda versión, vamos a decirlo así. Inició con la intención de rescatar estudiantes de posgrado para poder publicar sus tesis convertidas en artículos académicos. En un primer ejercicio, Lequilcuxlejal I trabajó con egresados de UNICACH y con egresados de UNACH y con egresados de UPN. En esta versión se trabajó con un estudiante de maestría, de la maestría en educación básica en la Universidad Pedagógica Nacional, y se trabajó con colaboradores, docentes de la Universidad Pedagógica y un invitado externo que, tiene su licenciatura y su maestría en historia en UNICACH por un lado y en la UNAM por otro. Quisiera hacer algunos comentarios generales de este libro. Bueno, primero decirles que la maravillosa portada que tenemos aquí es un mural que se encuentra en el Palacio Municipal de Tapachula de la muralista Patricia Mota Bravo. Ella accedió y dio los permisos para que pudiéramos tener esta obra suya, esta obra plástica suya en el libro. Y bueno, también es conmemoración, tiene relación con un último artículo que se presenta aquí, que es de mi autoría, donde se habla del muralismo neozapatista y se hace un pequeño recuento
de las fases del muralismo, y sobre todo en Chiapas con el maestro César Corzo, y bueno, ella fue en algún momento asistente y colaboradora, y ahora también para restaurar sus murales, del gran muralista chiapaneco César Corzo. Entonces, por eso la relación entre la portada de este libro con el contenido que pueden encontrar. Y bueno, este libro se encuentra dividido en 5 artículos académicos, producto de alguna investigación, y 2 artículos que tienen que ver con el ensayo filosófico. Y quisiera hacer un recorrido breve. El doctor Daniel Samayoa es el primer participante, y habla de las estrategias de aprendizaje en el idioma inglés, un análisis de Argentina, Costa Rica, Panamá, Uruguay y México. Bueno, un estudio comparativo muy interesante de cómo se está haciendo la adquisición del idioma inglés, en qué nivel se encuentra cada uno de estos países en su sistema educativo público, y sumamente interesante también ver cómo el doctor Daniel Samayoa está manejando la investigación cuantitativa y el uso de la estadística. Y bueno, ahí se pueden presentar algunas gráficas, algunas tablas que nos dan mucha luz en las estrategias gubernamentales y en la evaluación de cada uno de los programas de inglés en estos países, incluidos en el México. Yo diría que uno de los artículos también más representativos de este libro es el de la maestra Solzhenitsyn Díaz Salinas. Es una egresada de la Universidad Pedagógica Nacional. Es una maestra en activo del sistema de educación pública. Y bueno, ella hace un artículo que se llama Local Knowledge, la narrativa como herramienta para el análisis reflexivo de mi ejercicio profesional hacia la sabiduría práctica. Existe dentro de los paradigmas de la investigación educativa quien plantea que la investigación debe ser por medio de un investigador externo que llega a observar al educador, pero existe una serie de autores, entre ellos Marilyn Cochrane o Tardif, que mencionan que el mismo educador en su oficio también es un investigador que está en constante descubrimiento e indagación. Por eso la maestría en educación básica trabaja bajo estos paradigmas. Y bueno, aquí tenemos una profesora que analiza su práctica docente, la sistematiza y posteriormente encuentra un punto, un caso que atiende, y lo atiende por medio de un estudio de intervención, en este caso basado en teorías relacionadas a Vygotsky. Es uno de los grandes artículos, creo que tiene este libro. Es un artículo extenso, pero muy interesante, que le da un giro y también le da un aire muy esperanzador al magisterio y a los profesores en activo, porque les está demostrando que en su mismo oficio ellos pueden ser actores, jueces y partes, pueden ser docentes reflexivos. Y bueno, me llama mucho la atención que en el primer CTE que se ha hecho ante el COVID-19 que se está atendiendo en el sistema público de educación, pues se está hablando del pensamiento reflexivo de John Dewey, se está hablando de todos estos procesos pues que se ven en la maestría en educación básica y que están expresados aquí en este título. Otro de los artículos es yo creo que uno de los mejores catedráticos que tiene la Universidad Pedagógica, que es el doctor José Bastiani Gómez. Es un investigador egresado de ECOSUR, que tenemos la fortuna de tenerlo en la universidad. Y bueno, él hace una especie de diagnóstico donde empieza a revisar la historicidad y los puntos medulares de la evolución de la Universidad Pedagógica en Chiapas, desde su función, su teleología, cómo está funcionando y cuál es el impacto, hasta estos puntos, estas áreas de oportunidad que tienen que ser atendidas, entre ellas la falta de juridicidad, la falta de colaboración de buena fe del gobierno para poder volver la universidad autónoma, y cómo pues está dividida entre esta dependencia entre UPN Ajusco y la Secretaría de Educación a nivel estado. Es un artículo sumamente interesante, pues que tiene que ver también con la historia de Chiapas y de los profesores que están activos actualmente, recordando que la universidad es una de estos
de estos formadores de profesores. También tenemos una invitada externa, que es la maestra Ana Carla Camacho Chacón. Bueno, ella viene del UNICACH, viene de su maestría CONACYT en UNAM, y bueno, aquí nos habla del mejoramiento e incorporación por el progreso del país, los cursos de mejoramiento y acción social de las misiones culturales en Chiapas en 1928. Pues está hablando de una investigación histórica. Llama la atención también la riqueza de perspectivas, porque venimos leyendo pues un formato de citación en APA format o algún similar, y de pronto tenemos a esta maestra que nos cambia el sistema Chicago, porque la información no viene totalmente de los libros, de planeaciones, sino que viene de cajas de archivo. Y esto nos da que es información de primera mano, fuentes primarias, donde nos está narrando la historia de los cursos de mejoramiento y de estos profesores en el 1928. Aparte que el archivo fotográfico me parece súper enriquecedor, es una de las grandes aportaciones, y ella es una invitada, bueno, que tuvimos en el libro de Lequil Cuxlejal. Posteriormente tenemos también a un colaborador de la Universidad Pedagógica y también profesor de la Facultad de Filosofía en UNACH, donde el maestro Manuel Arnulfo Cañas Muñoz nos habla de las falacias sobre el positivismo y la educación. Y bueno, hace un recorrido fascinante hablando del positivismo, y deja entrever entre líneas que Comte y estos exponentes del positivismo realmente, cuando entran a hablar de las ciencias sociales, pues se quedaron esperando todavía más desarrollo, solo que ya no lo pudieron desarrollar porque fallecieron. Entonces las ideas no las maneja de manera perpetua, sino como en un continuum que debió seguirse, y como debido a la tesis de Leopoldo Sea en México, bueno, se hace una estigmatización del positivismo, pues que se puede apreciar en los textos metodológicos, educativos, que hablan de la investigación cualitativa, como satanizando el positivismo. Y bueno, este estigma se crea en los alumnos de licenciatura y de maestría de las diferentes carreras y maestrías en educación, y esto me parece que es incorrecto. Entonces el doctor Cañas profundiza de manera puntual cuáles son los postulados que debe tener el positivismo y cuáles son sus primeras intenciones. En otro de los artículos está el doctor Jordán Orantes Albores, que bueno, este es un ensayo filosófico. Los usos de la razón desentendida. Bueno, pues en el caso de este ensayo, es muy interesante cómo es que el artículo del doctor Jordán, no me acuerdo bien. Es un corte tantito. No, 3 segundos. El artículo de los usos de una razón desentendida, pues es un planteamiento de alguna manera epistémico sobre la construcción del conocimiento, y bueno, cómo en esta posmodernidad se está desvirtuando esta construcción. Es un artículo muy interesante que se expresa en varios subtítulos que bueno, tienen ahí algo de literario aparte, ¿no? El venerado por progreso, la cosa nostra, el poder, el perenne, este hombre. Es algo muy, muy interesante cómo va abordando este proceso de la construcción del conocimiento en este posmodernismo. Y bueno, al final un artículo de un servidor, el maestro Cristian Camacho, que es producto de una tesis realizada en la maestría en Ciencias y Desarrollo Sustentable UNICACH, una maestría PNPC CONACYT, donde bueno, se hizo el trabajo de investigación sobre la educación y la sustentabilidad en comunidades zapatistas. Pero hacer un trabajo etnográfico, el etnógrafo se acerca a las comunidades, se acerca a los lugares, y de pronto se empieza a encontrar con una serie de temas y de situaciones
pues que salen de pronto del contexto de las preguntas de investigación y los objetivos. Este artículo es un artículo que proviene de información que sobra de esta tesis que no se pudo incluir y que se fue sistematizada y que fue guardada para hacer un artículo de muralismo zapatista. En el libro de Desindianización y Ruptura, escrito por un servidor, y en la tesis, que se la pueden encontrar en el repositorio de Unicach, pues van a encontrar que se habla de educación de sustentabilidad, y dentro del área de educación se habla un poco de la función de los murales que usan los promotores de educación en las comunidades zapatistas, sobre todo en el Caracol Morelia, pero en este caso, bueno, se hace una pequeña, se hace una construcción en este artículo académico sobre los murales, sobre todo mucho material fotográfico o pedagógico donde se utilizaron los murales neozapatistas, y se hace un recorrido porque la construcción de la historicidad del mundo zapatista se encuentra en el mundo maya. Entonces se hace un recorrido con este pretexto para hablar un poco de cómo se manejaba el muralismo en el mundo maya. No se nombraba muralismo propiamente, pero pues eran estos artistas plásticos, vamos a decirlo así, bajo el título de Entre tinieblas y la luz de una antorcha, por hablar de cómo estos artistas tenían que entrar en las tumbas a media luz y estar pintando pues en condiciones muy complejas, con mucha falta de luz. Después se hace un recorrido sobre el muralismo en México a partir de José Vasconcelos, los tres grandes muralistas y estas primeras 3-4 etapas de los muralistas mexicanos hasta nuestra actualidad, pues por ser definitivamente el referente más importante para poder hablar de muralismo neozapatismo desde las escuelas. Pues este antecedente no se puede dejar atrás. Y bueno, ahí se retoma un poco la obra del maestro César Corzo en Chiapas, y se retoma un poco la obra de la muralista Patricia Mota Bravo, que es la que nos brinda la portada del libro con su mural. Y bueno, hay algunas entrevistas que están expresadas aquí, y después se entra de lleno a hablar de los murales neozapatistas y hablar un poquito del contraste con los dos antecedentes que acabo de mencionar. Y bueno, también puntualizar que el profesor Checo Valdés, que fue un artista plástico que participó activamente en los murales neozapatistas, sobre todo con un mural en el Taniperla, cuando entra el ejército y los detienen y destruyen la comunidad, y él pues tiene que estar en la cárcel debido a estar haciendo esta labor activista del arte y del muralismo en el contexto zapatista. Pues bueno, se tuvo acceso a una entrevista y a varias charlas con él, y bueno, está aquí incluida la perspectiva de el maestro Checo Valdés. Y bueno, es un libro sumamente interesante. Cada uno de los artículos ofrece un grado de calidad y de complejidad en cuanto a investigación o el desarrollo de las ideas. Tal vez uno de los puntos débiles que se está trabajando en la Universidad Pedagógica Nacional es que no pudimos en esta ocasión proyectar a diferentes alumnos egresados de nuestras maestrías, salvo a Sol Jenitzen, a Sol Salinas, pero les puedo asegurar que el artículo que ella publica en este libro, el de Local Knowledge, este artículo, la narrativa como herramienta para el análisis reflexivo de mi ejercicio profesional hacia la sabiduría práctica, es un artículo de un nivel académico muy alto, y pues que es, yo creo, un júbilo y es un gran festejo para la Universidad Pedagógica Nacional.